buenas tardes. A nombre de Librería Bonilla, les agradecemos la presencia en la presentación del libro Palabras que ignoro. Es un libro que en lo personal a mí me gustó mucho. Lo estuve leyendo, hoy día mismo en la mañana lo releí. Es un pequeño golpe, podría decirlo. No en el sentido de que sí hay un par de poemas que a uno lo dejan pensando y me gustó bastante a modo personal. Bueno, quiero dar las excusas de Juan Luis Bonilla. Se sintió mal, él iba a hacer la presentación y me pidió a mí que por favor les diera la bienvenida por estar acá. Voy a presentar primero a Ingrid. Por supuesto, supongo que todos la conocen, pero nunca está de más volver a presentar. Ingrid Furieli Gesán, originaria de Punta Arenas, Chile, y ciudadana mexicana desde el 2009, es psicóloga, artista visual y académica. Inicia su trayectoria en artes visuales en 1985, exponiendo en espacios culturales, galerías y museos de América Latina y del Norte, África y Europa. En gestión cultural ha colaborado en la organización y coordinación de colectivos artísticos y proyectos editoriales. Gaceta Tijera 2006 a la fecha, El Libro del Pao, Interpretaciones Visuales 2015, Revancha del Tercer Mundo 2015 y El Tránsito 2016 a la fecha. Autora de Paraíso Encontrado, Antología Poética 1987-2019, inédito. Reloj de Arena 2016-2018, inédito. Origen y fundación del diseño moderno, siglo XIX y XX, Montanamara 2015. Estado del Tiempo, Relatos Mínimos, edición independiente 2015. Imagen visual de las adicciones, UNAM Montanamara 2011. Y las complejidades de la imagen, Coyoacán 2009. Como investigadora, docente y crítica en cultura visual, ha publicado capítulos, artículos y ensayos en antologías y revistas de difusión científica y artística. La primera presentadora del día de hoy es Andrea Montiel. Nació en Ciudad de México. Como profesión cursó la carrera de Psicología y posgrado de Maestría en Psicología Social en la UNAM. Sin embargo, su vocación definitiva son las letras. Andrea escribe poesía, cuento corto y es especialista en la redacción de biografías para personas interesadas en narrar su vida. Y por más de 10 años ha impartido su taller Tinta Libre, escribir poesía en las cafeterías, en las cafebrerías del Péndulo. Tiene publicados poemas y cuentos en varias antologías, textos sobre arte plástico en revistas culturales nacionales e internacionales, y es autora de más de una decena de libros de poesía, en algunos casos en ediciones bilingües. Sus poemas han sido traducidos al inglés, italiano y francés. Ha participado en sinnúmero de encuentros, festivales, ferias y salones del libro internacional de poesía en España, Cuba, Quebec, Rivières y poetas del mundo latino. Algunos títulos de sus libros de poesía son La Casa Errante, Vapor de Mármol, Silencio Impostor, Cementerio Inolvidable y su libro más reciente, La Niña de Orión. Con ustedes, Andrea Montiel. Gracias, Andrea. Gracias, Ingrid, por esta invitación. Mis compañeros de la mesa, mucho gusto. Y Carolina, pues ya nos conocíamos hace mucho tiempo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Yo preparé estas palabras para Ingrid, o para su libro, que viene siendo casi lo mismo. Y les quiero contar algo previo. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. Antes de tener en mis manos el libro Palabras que ignoro, mi querida Ingrid, amiga de siempre, me obsequió otro libro suyo en su tercera edición 2016, con una peculiaridad que agradezco profundamente y que me hizo sentir especial. Aquel ejemplar estaba intervenido por la autora,
con dibujos originales en su portada y a todo lo largo de sus páginas, recortes coloreados y la imagen de un bellísimo automóvil que me condujo a través de su estado del tiempo, relatos mínimos, y que por cierto me recordó un auto de color gris parecidísimo al que tenía mi padre cuando yo era niña y al que llamaba nuestro carricoche. Leí sus acertijos, primera parte dedicada a su madre Teresa, que inicia con un breve relato que titula Palabras, hasta llegar a la segunda parte, Conjeturas, dedicada a Magallanes, su padre. Al recorrer estas páginas y leer su relato final, decidí tomarlo como epígrafe para el texto que escribí a propósito del libro que hoy nos reúne. Y el epígrafe, o la breve narración de Ingrid, dice: máquinas de guerra invisibles, nuestras palabras ocultas. Y así, después de mi lectura de aquel libro, sentí como si Ingrid hubiera dejado un final abierto, o prosiguiera con Palabras que ignoro, texto de 5 momentos poéticos que por su título encierra lo impronunciable, lo indecible, la ausencia de nombre o lo innombrable. Tal vez porque además de ser poeta, Ingrid pinta, dibuja, crea sobre el lienzo silencioso un lenguaje de formas y colores donde las palabras generalmente están ausentes. Y para mirar, apreciar, experimentar o comprender sus cuadros, será necesario interpretar las imágenes con un lenguaje callado, sin sonidos ni letras, ni sílabas reconocibles, lenguaje que nos hable a través de la pincelada, el trazo, la perspectiva, la profundidad, los colores o los tonos y figuras que al mismo tiempo nos transmiten tristeza, alegría o indiferencia. A fin de cuentas, y como ella misma lo expresa, el arte quizás se asemeje a un fuerte abrazo lleno de presagios y efectos incalculables. En Palabras que ignoro, alegóricamente sucede un encuentro entre las manchas pictóricas sobre una tela con las palabras y sus sonidos sobre la hoja en blanco. Palabras que nos interiorizan en el ser que las expresa, el ser poeta que al escribir busca y encuentra, o queda en silencio por desconocerlas, ignorarlas o simplemente porque aquello que quiere expresar no tiene nombre. Al leer este libro también tuve la sensación de que Ingrid Fugly deja por un momento el lienzo y los pinceles y toma la palabra para pintar y dibujar objetos, plasmar sentires y pensamientos y mirar lo que hay dentro de las imágenes actuales o pretéritas. Eso que se difumina obstaculiza la mirada, rasga, desgaja, cicatriza y sana, ilumina, ensombrece o empequeñece el espacio. Eso extraño que se aparece en nuestros caminos y habremos de comprender, descifrar, traducir, asimilar, desentrañar e interpretar porque está embrollado en laberintos a los que no vemos la salida. Eso con lo que nos topamos y es inútil, superfluo, prescindible y yace en lo sombrío de nuestra memoria. Y así como un ave no puede atravesar el cristal de una ventana, las palabras de la poeta, al contrario, atraviesan, traspasan, transitan y circulan gracias a los vocablos y marejadas del poema. El primer momento poético de Palabras que ignoro se titula Atravesar la materia sin tocarla. ¿Acaso Ingrid aquí le guía un deseo de invisibilidad o ausencia de corporalidad con el fin de traspasar, penetrar o inmiscuirse en los otros cuerpos y objetos que nos rodean? ¿Será el deseo de ser como el sonido y acompañarse del aire para penetrarlo todo, cruzar puertas, muros, montañas, o imitar al eco hasta llegar más lejos y abolir distancias? ¿O crear, como ella lo dice, su resonancia
en la ciénaga de lo pretérito. Si el sonido logra atravesar los interiores y sus hendiduras y surcos, o llegar con su murmullo hasta lo profundo del pasado, nuestra poeta propone que habrá que promover otro lenguaje para encontrar aquello que asciende o desciende, se dirige hacia la luz o las sombras, pierde el camino y los pasos, o halla las puertas para entrar o salir. Y cito: mis palabras ocultan y atraviesan el sentido, la marca indescifrable, la tierra ignota del poema. Las palabras, ese fruto atrapado en la garganta, esa oquedad en el oleaje del verbo. Termino cita. El paisaje, segundo momento de este libro, nos lleva desde la ventana de un cuarto azul y a través de la mirada de la poeta a una descripción topográfica de un espacio frente al mar y una casa enorme donde se transfiguran sus obsesiones en objetos. Este sitio encierra algo de zozobra y aflicción, una tierra yerma y fosilizada que tal vez alude a los recuerdos casi olvidos y que da paso al tercer momento del libro, una cubeta vacía sin agua, donde surgen ruinas, desmoronamientos, oscuridad y encierro. Espacio y tiempo se trastornan, muros y paredes se cuartean y desploman, lo externo y el interior se alejan, todo se dispersa. Los objetos ocultos surgen en medio de este caos de construcción-destrucción, en el mismo instante o del ser-no ser a un mismo tiempo. Y de nuevo cito: ya no hay ventanas ni puertas, un magna confuso en espiral arremete con violencia y se apaga en la base como si fuera una pirámide. Sonidos como pasos de fantasmas inundan la noche, el horario establecido a la deriva, los ritmos desgarrados, desolación, luz a la distancia. Termino cita. El cuarto momento poético, Puerta de madera y vidrio, por cierto un momento misterioso a mi parecer, y que nos ubica en una habitación que no es ni encierro ni área cercada, ni espacio que impida el correcto razonamiento, que tampoco es apariencia o separación, sino más bien es lo etéreo, lo disminuido, el declive, lo que deforma y al mismo tiempo incluye, lo incomprensible, lo engañoso, lo que da un giro abrupto, lo hermético y recóndito. Es, a fin de cuentas, el silencio, ese silencio de nombre innombrable. Y en este momento recordé al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti cuando dijo: las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. En el momento poético final, la celebración, es donde surge lo que perdura, lo que permanece, el fuego luz, el aire, los actos silenciosos, o diría yo las palabras que la poeta ignora, su mundo interior, su espacio íntimo, donde mora, y como Ingrid lo menciona, una huella, un laberinto, un espejo, una sombra, donde asimismo habita el tiempo, los objetos y la luz que se traduce en dicha celebración. Celebración del gozo de vivir, de una reconstrucción, de un renacimiento, del resurgimiento de nuestros propios escombros, de nuestras cenizas, del regreso al origen o de un recomenzar de nuevo. Simplemente tal vez de ese sueño que es la existencia con la que transcurrimos entre lo que Ingrid Fugly resalta sin nombrarlo en este libro. Y cito sus palabras para finalizar: una poética de lo cotidiano, de nuestra conexión con el mundo a través de los sentidos y también la trascendencia que las cosas y los objetos tienen en nuestra vida. Muchas gracias, Ingrid, por tu libro, y muchas gracias a ustedes por su
presentación le cedo la palabra a Paulina Roig. Es profesora del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, con publicaciones que van desde el análisis literario en sentido estricto hasta el análisis de prácticas discursivas en su sentido más amplio. Interroga la relación entre la producción literaria, artística e intelectual de y sobre la periferia global y sus contextos de producción y circulación en la época contemporánea. Su primer libro, Promesas Irrealizadas, sujeto del discurso postcolonial y la nueva división internacional del trabajo, salió en diciembre del 2015 con Siglo XXI. Su segundo libro, Shylock y el socialismo africano, el texto postcolonial de Julius está por publicarse con la UAM y la Universidad del Rosario de Colombia a inicios de 2019. También ha publicado poesía en la revista Opción, en la antología del 10º aniversario del CEN con CEN Ediciones en Córdoba, Argentina, así como su colección Exilio del Presente en Hasta agotar la existencia, Editorial Resistencia, Ciudad de México. Con ustedes, Paulina Roig. Gracias por la presentación, gracias Andrea, también Enrique, a Ingrid y a ustedes por estar aquí. ¿Sí se oye bien? Sí. Palabras que ignoro nos lanza al mundo de las cosas. Este se despliega como un mundo de objetos en torbellino que prestan cuerpo al sujeto que los narra. En una suerte de futuro anterior, la poeta solo habrá sido, tras hallar su soporte matérico, su propia consistencia en los objetos. En contraste a la autorreferencialidad característica del horizonte poético contemporáneo, la presencia de esta poeta es oblicua, rebasada por la rebosante presencia de las cosas. Se presupone la existencia de un sujeto, pues hay un algo que se encarna en los objetos dibujados con palabra. Hay un algo que se salva en ellos del vertiginoso devenir de nuestra existencia. La presencia tras la voz narrativa solo se deja indexar cuando haya freno en los objetos, freno provisorio de la implacable exposición en que acontecemos como sujetos por polarizarse. La transubstanciación entre objeto y sujeto en la poesía de Ingrid Fuglin está operada por la palabra. Me detengo entonces en tres puntos: objeto, sujeto y palabra. 1. El objeto. Cito: los objetos acontecen, sus perfiles imponen la forma, el contorno que instituye superficies, la luz posándose en el río que humedece su figura y la lleva al exoto del origen. Fin de la cita. La presencia contundente de las cosas es eso radical, el centro hacia el cual gravitan palabras que ignoro. Aquí los objetos operan como principio de realidad que de golpe delimita al sujeto, pero también operan como la irrupción de lo real en la vida cotidiana, rebasando sus propios límites, fluyendo más allá de sí para acaparar la esfera del devenir, de la existencia, habitando los ámbitos que en principio no le corresponden. Cito: muros de ruido se conectan, tejen extrañas formaciones, perturban el proyecto, la virtud de la lógica de un valor incrustado. Fin de la cita, y cito de nuevo. ¿Sí se está oyendo bien? Se oye raro, ¿verdad? Bien, retomo la cita anterior. Muros de ruido se conectan, tejen extrañas formaciones, perturban el proyecto, la virtud de la lógica de un valor incrustado. Fin de la cita, y cito de nuevo. La distancia entre la calle y lo de adentro, las posibles miradas desde lejos, el panorama rotundo de la ciudad, lo inalterable. Todo se pierde en la marea inédita que acontece y observo. Los objetos de palabras que ignoro son en su mayoría objetos cotidianos, panoramas citadinos, paisajes de concreto, como si la concreción del cemento ayudara a aterrizar con su peso y consistencia a la mirada que los traza. Cito: frente al mar, las rocas se llenan de espuma. Desde la ventana del cuarto azul observo.
La casa enorme de la esquina interrumpe la mirada y transfigura mis obsesiones en objetos. Fin de la cita. La casa, objeto que en la literatura gótica ha adquirido una historia especular cifrada en problemáticas de género, se aparece aquí como objeto que interrumpe la mirada, que atraviesa al sujeto de golpe, le da cuerpo y forma, transfigurando sus obsesiones en objetos. No se trata de una casa encantada, no es una subjetividad atrapada en la casa como contenedor de lo irresuelto. En su lugar, el sujeto, exiliado de origen de ese mundo de concreto, se topa con este para hacerse materia. Así se traza la voz poética como producto colateral del despliegue de las cosas, accidente del avance de los objetos. Emerge entonces el sujeto no como creador de las cosas, sino como supeditado a ellas, expuesto a ellas, sobre todo atravesado por ellas, marcado y constituido por el mundo de los objetos. 2. El sujeto. La expulsión de la presencia fantasmagórica de la casa embrujada no deslinda al poema de la cuestión de género. Al contrario, la desubica, la cambia de lugar, la problematiza a otro nivel. El concepto filosófico del sujeto implica de entrada una problemática de género difícil de resolver. Siendo a la vez masculino y en este sentido un particular, gana hegemonía como el único universal válido para referirse a toda la humanidad. Como han sugerido Walter Mignolo y Ernesto Laclau, el campo del ideológico se despliega en la batalla entre distintos particulares por alcanzar la categoría de universal y naturalizarse como tales. El hombre es universal. La mujer se queda siempre ya reducida a un particular, marcada por su condición de género. Hablar de la sujeta no tiene los mismos alcances metafísicos. Palabras que ignoro, sin embargo, supera esta imposibilidad, pues no se trata de un sujeto ni de una sujeta que preexista a sus condiciones de acontecer. Se trata de un estar sujeto, de una condición de sujeción a los objetos, de un lugar en el devenir, de un enredo en el acontecer. Es una predicación materialista del sujeto. Cito: sobre una mesa me inclino, fantaseo, despedazo las ideas como calando superficies, como si fuera inevitable fundar y desistir en un mismo soplo. Cito nuevamente: 2 camas al final del pasillo, sin almohadas, sin veladores, sin cubiertas, desalojadas. Fin de la cita. En la lógica sujetocéntrica, los objetos son productos nuestros. Aquí son nuestros rastros, pero sobre todo nosotros somos rastros suyos. Vuelvo a citar: espejos, miles de espejos encierran la sala crepuscular, conmueven las miradas, atraviesan la materia sin tocarla. 3. La palabra. Los mundos que crea Ingrid Fugeli están forjados con palabras. Palabras que, como el título indica, no se originan en un sujeto como identidad estable, como sitio del cual emana el conocimiento. La idea de la ignorancia, de lo que uno ha de decir antes de decirlo, hace de la palabra un acontecer radical, aquello que da lugar tanto a lo hablado como al hablante. Dice la poeta: mis palabras ocultan y atraviesan el sentido, la marca indescifrable, la tierra ignota del poema. Las palabras, ese fruto atrapado en la garganta, esa oquedad en el oleaje del verbo. Fin de la cita. Mediante las imágenes estables del sujeto que este poema perturba, atestiguamos un interés por lo trascendental, un cuestionamiento de la metafísica, una pregunta filosófica. Pero este cuestionamiento se lleva a cabo mediante una fuerte complicidad con los objetos en su concretud, en su inmanencia, arraigados a su vez en la palabra. El lenguaje es, en este sentido, inalterablemente poético y no filosófico en sentido estricto, porque el lenguaje academicista de la filosofía o incluso de la narrativa, cuando se estructura como certeza, traiciona el motivo mismo de la filosofía como disciplina, la duda. Cito: en silencio recorro las páginas de este libro, de esta novela, de las letras que simulan certezas, cuando todo acontece tras el borde de un territorio sin materia vital, petrificado. Fin de la cita. La única certeza posible no está en el sujeto ni en el argumento, sino en la materialidad momentánea de las cosas y en la materialidad de la palabra,
como el objeto que acontece por excelencia, el lugar donde toma cuerpo y forma la duda, el sin saber, la contemplación de un devenir siempre cambiante, irascible y en cierto sentido inefable. El único acto que permanece es la ignorancia de la palabra que sigue en el discurso propio. El discurso, aquello que acontece, que me atraviesa pero se extiende más allá de mí, anclaje provisorio de mi existir. Cierro con una cita. Perdura el fuego de la aurora, subsiste lo que penetra el aire y lo ilumina. Fuego, destellos, incandescencias, actos que permanecen, palabras que ignoro. Para continuar con la presentación, presento a Enrique Gallegos. Ha publicado poesía, aforismos, crítica literaria y ensayos y libros académicos, entre los que destacan Canal, 1999 de poesía, Épocas, 2014 poesía, Malestar, 2004 aforismos, Poesía Mayor en Guadalajara, Anotaciones poéticas y críticas, 2007 crítica literaria. Está incluido en diversas antologías, entre las que destacan Lapidario, Antología del Aforismo Mexicano, 1869-2014, y Atlas Inverso de Poesía, 36 poetas nacidos en los 60. Asimismo, ha coordinado algunos libros colectivos, Ráfagas de Dirección Múltiple, Abordajes de Walter Benjamin, 2015, y La Revolución en Tiempos Democráticos, a propósito de On Revolution de Hannah Arendt, 2015. Ha publicado diversas reseñas y críticas en suplementos y revistas culturales. Es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con ustedes, Enrique Gallegos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Paulina y felicidades por el libro a Ingrid. Yo quisiera, bueno, en Latinoamérica hay una gran tradición de poetas que intentan, de alguna manera en su propia experiencia, tratar de combinar la plástica con la poesía. Y por otro lado, también hay una gran cantidad de poetas vivos y muertos que han tratado de poetizar a partir de esto que mencionaban hace algunos momentos, esta preocupación por los objetos. Es una poesía que se inserta en la vida cotidiana y que, en mi opinión, tiene un cuño como potencia poética, notas sobre palabras que ignoro. Lo voy a leer, son aproximadamente un poquito más de 2 cuartillas. Palabras que ignoro, de Ingrid Fugeli, se compone de 38 poemas divididos en 4 apartados. El libro inicia con 2 epígrafes, uno de Coral Bracho, una poeta más o menos conocida, mexicana, y otro de Papini, y habría que considerar esos epígrafes como guías de lectura del libro que hoy presentamos. Mientras el epígrafe de Coral Bracho apunta a lo inesperado, cuando se ponen en contacto elementos heterogéneos, piedra, agua y pozo, el de Papini sitúa lo poético, una poética de lo indescriptible, de lo descriptible e indescriptible. Voy a citar el fragmento que se cita de Papini. Hay un canto en mí que no puede salir de mí porque no se han creado aún las palabras necesarias. Aquí termina el fragmento. Me parece que el libro que hoy presentamos se podría leer en el marco de esas 2 propuestas, lo inesperado y lo indescriptible, pero no como si fuera el encuadramiento que contiene, sino como un arco de tensión en el que la naturaleza del fenómeno poético se gesta. Quizás por ello debamos, de inicio, reparar en el título del poemario, Palabras que ignoro. Hay muchas maneras en las que se ignoran las palabras. Primero, descartemos que lo que se invoca en el título trate del léxico oficial, como orden que más o menos puede cuantificarse y del que los hablantes poseemos una parte en nuestra habla cotidiana. Me parece que se trata más bien del esfuerzo por describir un conjunto de experiencias poéticas que rondan con una serie de fenómenos cercanos a lo indescriptible.
o para decirlo con mayor precisión, fenómenos relacionados con la tensión entre lo descriptible e indescriptible, entre lo ordinario y la extrañeza, entre lo cifrable y lo indescifrable, entre la forma y lo amorfo. Diría, pues, que se trata de un libro que trata de poetizar desde los umbrales del decir y del no decir. ¿Cómo se expresan esas experiencias poéticas, límites entre el lenguaje y el no lenguaje? O más exactamente, ¿qué configuraciones adquiere el poema cuando intenta la poeta extraer su fuerza desde el ámbito de lo que aún carece de palabras? Parte de las posibles respuestas podrían sugerirse, en primer lugar, desde lo que denominaría como búsqueda de la forma. Para tratar de explicar lo anterior, leería un poema en la página 19, creo que todos los textos no vienen titulados, ¿no? Y este poema que voy a leer es en la página 19, me parece que pudiera ayudar a entender esta poética que hay detrás de este conjunto de poemas del libro. Lo cito: otro lenguaje concita el verso, el devenir de la forma, lo que dispone el orden de la materia fugaz, de su textura, en los límites, en la garganta. Ahí termina el poema. En estos versos, orden, materia y textura son concitados por el devenir de la forma. En la mayoría de los poemas se manifiesta esta constante del devenir de la forma. En otros poemas aparecen líneas, contornos, interiores, coordenadas, espacios, pliegues, recortes, espirales, sombras. Toda una realidad externa e interna concitada por el mundo de las formas. Esta atenta mirada a esas figuras espaciales nos remite a un exceso que el lenguaje poético intenta capturar y que se podría sintetizar en la idea de lo acontecimental. Captar el devenir de la forma es asistir al acontecimiento poético o plástico que exige su verbalización en tanto que trabajo poético. Digamos que la forma sería una suerte de espacio agonal por el advenimiento del poema. Pero, si entiendo bien, haríamos mal en creer que solo se trata de describir figuras y perspectivas espaciales. No es que en los poemas se trate solo de espaciales y ciertas figuras o ciertas cosas. No es que puedan pasar por estampas, viñetas, diseños, dibujos o panoramas, como se titula el segundo apartado del libro. Ese podría ser un primer nivel de la lectura. Si he entendido correctamente, lo que la autora nos intenta decir es algo adicional. En el poema algo sucede, algo se intuye, y las palabras conocidas, por principio de cuenta, resultan insuficientes. Para comprender esto, recordemos algo. En el mundo normalizado, aparentemente el lenguaje es suficiente. A la sal le decimos sal y al pan pan. En ese mundo aparentemente problemático, naturalizado, el lenguaje intenta ser fiel representante de la realidad, fiel y suficiente representante. Se da por descontado que la realidad es, y lo que es, puede ser cabalmente verbalizado. Pues bien, lo que palabras que ignoro, ya le estaba cambiando el título, nos viene a decir es que ni las palabras son suficientes, ni la realidad es lo que parece. Hay algo más, y ese algo más puede ser accesible mediante las formas. Las cosas tienen sus dimensiones, otras capas, otros arreglos, y el lenguaje lleva inscrito otras palabras que es difícil asirlas, contarlas, nombrarlas. Pero para capturar ese otro, tanto de la realidad como del propio lenguaje, la poeta debe estar atenta y mirar con detenimiento, pues en cualquier momento, por las líneas más insospechadas, el pliegue de la almohada o la apertura indiscreta de la puerta, puede suceder lo inaudito, lo insospechado, lo no narrable y el asombro, como en aquel poema en la página 23, lo voy a leer. Se abre la puerta y en el fondo del escenario que inaugura, un cactus a su lado, una lámpara apagada, el sol de la vidriera. Ahí termina el poema. Frente a un mundo instrumentalizado por la mercancía,
las relaciones de poder y la reducción de las relaciones humanas a mecanismos de desprecio, y que la autora algo conoce por la dictadura chilena, donde la vida se ha vuelto un tanto esquizofrénica y vertiginosa, y particularmente en un país como México, con más de 40,000 desaparecidos y 240,000 asesinatos, digamos, en un país que parece una enorme fosa clandestina. Palabras que ignoro posibilita reconocer que basta que nos detengamos un momento en nuestra loca carrera para observar desde la abertura de una puerta el azul intenso del cactus, la sombra de la lámpara apagada o la intensidad de la vidriera, es decir, para comprender que aún es viable un mundo donde son posibles lo inaudito, lo vital y lo hermoso, es decir, la vida misma. No creo que sea casualidad entonces que en el poemario que hoy presentamos abunden expresiones con los sufijos inalterable, inaudito, imposible, indescifrable, insondable, porque con esas palabras se intenta capturar no la negación o la muerte, sino la potencia que aguarda su desenvolvimiento, es decir, ese otro lenguaje que concita el verso, el devenir de la forma. Parafraseo un verso de Ingrid, como decía líneas arriba. Pero esas señales, formas, figuras, estampas, colores, arreglos, y que en el fondo son la posibilidad de lo acontecimental en poesía, son precarias, y el riesgo es que no se perciban y desaparezcan como la vida misma. Son como las luciérnagas de que habla Didi Uberman, y que están amenazadas por el avance destructivo de la racionalidad, hoy diríamos racionalidad neoliberal. Un filósofo alemán, Martin Heidegger, decía que los poetas son los fundadores de la historia. No sé si la poesía haya podido tanto, lo que sí sé es que las y los poetas deben de estar alertas e intentar nombrarlas, trabajarlas y hacer posible su advenimiento. Y creo que Palabras que ignoro trabaja en ese horizonte de lucha, resistencia y pervivencia, por eso tan frágil que es la palabra, la forma poética. Felicidades nuevamente. Ahora Ingrid nos leerá unos cuantos poemas. Bueno, en realidad es un solo poema. Es un solo poema que está constituido por 38 estrofas y son muy breves. O sea, también es un poema largo y corto al mismo tiempo. Bueno, voy a ponerme los lentes para leer. Bueno, primero debo decir, no sé, creo que sí, debo decir que sus palabras me sorprenden, las palabras de Andrea, de Paulina y de Enrique, y lo agradezco mucho. En realidad también tus palabras que decías que te había gustado el poema. Voy a tratar de leer alguna como capítulo. El primero, que se llama Atravesar la materia sin tocarla. ¿Por qué? ¿Funciona bien? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué silenciar la verdad? Cargar el peso residual de la herida, perforar la materia, modelar sus escombros, construir el artificio. Los objetos acontecen, sus perfiles imponen la forma, el contorno que instituye superficies, la luz posándose en el río que humedece su figura y la lleva al exhorto del origen. Un sonido,
el tributo del aire atravesando interiores, zonas de alto riesgo, coordenadas que se pierden en las fisuras. Extiendo la trama, me abalanzo. Nada asegura el efecto, su resonancia en la ciénaga de lo pretérito. Otro lenguaje concita el verso, el devenir de la forma, lo que dispone el orden en la materia eficaz de su textura, en los límites, en la garganta. La línea atraviesa el contorno, interrumpe su clausura, dibuja y desciende al espacio luminoso de la espiral que atrapa el margen para luego perder el rumbo. Se abre la puerta y en el fondo del escenario que inaugura, un cactus azulado, una lámpara apagada, el sol en la vidriera. La imagen se diluye en la pantalla. Algo se interpone entre mis ojos y la cubierta que sostiene una lámpara. Cierta rasgadura cicatriza, inaugura un destello en el torrente de agua. Aparecen las sombras, se recorta la estancia, pliegos de papel en el suelo, una forma extraña en las paredes, un abanico, una mariposa. Me aventuro a descifrar el orden aparente. La trama oculta bajo una maraña de cajones superpuestos, de materiales inservibles, de luminarias apagadas. Contra el cristal de la ventana se estrella el ave de escaso plumaje, pequeña, confundida, regresa a la atmósfera y desaparece tras el árbol. Mis palabras ocultan y atraviesan el sentido, la marca indescifrable, la tierra ignota del poema, las palabras, ese fruto atrapado en la garganta, esa oquedad en el oleaje del verbo. Espejos, miles de espejos encierran la sala crepuscular, conmueven las miradas, atraviesan la materia sin tocarla. Dos camas al final del pasillo, sin almohadas, sin veladores, sin cubiertas, desalojadas. Ahí termina ese primer capítulo el primer momento, como dice Andrea. Pues bueno, pues damos por finalizada la presentación. Muchas gracias por asistir y muchas gracias a Ingrid por habernos elegido para presentar el libro. Muchas gracias y hasta luego. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Mientras
mientras les escuchaba y reflexionaba acerca de lo que cada una y cada uno de los que comentaron, de quienes comentaron el libro de Ingrid, me ponía a reflexionar acerca de qué iban esas palabras que ignoro, ¿no? Que son palabras que yo también ignoro, que no he tenido el gusto de leer el libro, pero sí me provocaron mucha reflexión, me provocaron mucha curiosidad, y no tenía una pregunta formulada, pero no quería quedarme con las ganas de interpelarles para compartirnos, para que nos compartieran un poquito más, o para que me compartieran un poquito más de esa lectura, y también preguntarle a Ingrid y a quien quiera tomar o comentar, elaborar sobre esto, ante esta desdoblamiento, reivindicación, desdibujamiento de los objetos, yo lo siento como una meditación sobre el presente, una meditación sobre el espacio, y me gustaría mucho escuchar si hay ¿cuál fue la inspiración que la llevó, o que te llevó, Ingrid, a poner cosas tan materiales, tan presentes, tan inmediatas, a ponerlas en esta luz de trascendencia, quizás de impermanencia o de acontecer? Entonces, esa es, creo que, la pregunta o la inquietud que a mí me da el escucharles, ¿no? Hablar de este libro que no conozco, de esta poesía que no he tenido el gusto. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa retomar, o esa inspiración para retomar lo inmediato como una forma de reflexión crítica, de desdoblamiento, de valoración del acontecer? Yo cuando escribo no estoy inspirada, digamos. Simplemente escribo porque necesito escribir. Me interesa siempre estar escribiendo, pero van saliendo las cosas y yo no sé lo que va saliendo en realidad. Pero sí creo que las cosas nos determinan, que la materialidad fuera de nosotros es determinante. Yo no creo tanto que nosotros tengamos la posibilidad de liberarnos de esa atadura que tenemos, de lo que está fuera de nosotros, aparentemente está en nosotros también y nos determina. Esa es una idea que yo tengo. Creo que mi vida, por ejemplo, ha estado determinada externamente, en gran medida. Yo por eso he valorado mucho la libertad de escribir, porque realmente es la única libertad que yo creo que tengo. Todo lo demás me parece que es tan contundente, y es muy contundente. Vivimos rodeados de cosas que pasan que nosotros no hemos... Cosas que pasan y objetos que nosotros no hemos decidido y nos caen encima de manera contundente y nos determinan. Y de eso surge la necesidad de la libertad. Yo creo que la libertad en gran medida está en el arte. Me da mucho gusto, gracias Ingrid. Me da mucho gusto esa pregunta, porque suena esto. ¿Suena bien? ¿Sí? Alguna vez tuve la oportunidad, porque me lo pidió el dramaturgo Hugo
Argüelles, que no sé si conocen, hacerle un artículo para uno de sus libros, y se lo platicaba un poco a Ingrid, ¿no? Que yo no sabía sobre qué escribir en relación a sus obras de teatro, a sus personajes, porque ya había muchos ensayos que estaban dirigidos a diferentes aspectos de su escritura. Pero lo que sí me di cuenta es que cuando me invitó a su casa, era verdaderamente un museo de objetos, lleno de objetos completamente. Entonces se me ocurrió hacer precisamente el ensayo de un dramaturgo en su raigambre de ánimas, así lo titulé. Porque, como dice Ingrid, lo que acaba de decir es que cada vez que un objeto llega a nosotros, generalmente lo ponemos en algún lado de la casa, pero de alguna manera yo he sentido como que el objeto tiene la libertad de tomarse el sitio que le antoja, y que de repente lo tenemos que mover y no lo tenemos que volver a poner donde estaba. Hay una especie como de diálogo entre nosotros y nuestros objetos que definitivamente nos definen. Y si ustedes se ponen a ver los objetos que existen en una casa, te dan a vislumbrar un poco lo que esa persona, hasta inclusive qué creencias tiene o qué tendencias a la libertad o a la no libertad, o al tipo de siglo en el que está enamorada, porque tiene cosas del 19 o algunos candelabros que a mí no se me ocurrirían, y a lo mejor a Ingrid le gustaría una lámpara emplumada de estas artesanales, no sé, y eso te delata de alguna forma, ¿no? Entonces, a mí lo que me llenó de inquietud en el libro de Ingrid fue el misterio que guarda, porque yo siento que este libro que yo leí me guarda muchos misterios que todavía no entiendo, pero otros muchos fueron también un pretexto, siento yo, que tenemos los escritores y los poetas para tomar algo de nuestro ambiente para poder decir de nosotros. Y de alguna forma yo siento que eso sucede con Ingrid, que acaba de decirlo. Yo no sé qué escribo en el momento que lo escribo, pero maravilloso inconsciente que nos pone en orden algunas cosas de la conciencia, ¿no? Entonces yo pienso que en el caso de este libro hay un gran diálogo de la poeta, del ser humano que es Ingrid, y lo que está diciendo ahí. Palabras que ignoro, pues tal vez sea porque no alcanzan las palabras para decir mucho del mundo interior que uno carga. Y esa sería un poco mi análisis de esa pregunta interesante que acabas de hacer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí damos por finalizada la presentación. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. No me había dado cuenta.